¿Por qué solamente hay 3 espadas Kitetsu? ¿Cuándo y con qué intención fueron creadas? Las preguntas sobre el linaje de herreros Kotetsu, su conexión con el clan Kozuki y el siglo vacío me resultan muy interesantes y creo que cada vez se va notando que no es un misterio trivial. Después de mucho analizar me planteé la siguiente idea. ¿Será que Kozuki Tsukiyaki, el padre de Oden, fue enviado al futuro por el poder de la Toki Toki no Mi? Creo que es posible y a continuación mencionaré el porqué. Voy a tener que entrar en algunos detalles recientes del manga, pero lo voy a hacer más adelante en el video, así que todos pueden continuar sin problemas por ahora escuchando la teoría, y yo daré el aviso cuando empiecen los spoilers para quienes no siguen el manga. Adentrándonos en la historia del nacimiento de Tsukiyaki, nos daremos cuenta que hay cuestiones bastante extrañas. Vamos al capítulo 965 en donde Kurosumi Higurashi le cuenta a Orochi la historia. Ella dice, el shogun Kozuki previo no tenía hijos para sucederlo. Entonces, los 5 daimyo que servían al shogunato empezaron a pensar quién sería el próximo shogun. Cada uno de ellos creía que era el mejor candidato. Entonces tu abuelo comenzó a hacer preparaciones para asesinar a los otros daimyos con veneno. Sus rivales desaparecían uno por uno y su ausencia se explicaba como una disputa interna. El shogun, estresado al escuchar del desenlace de sus daimyos, quedó en cama debido a una enfermedad. Todo iba de acuerdo al plan. Él estaba cerca de reclamar el país para sí mismo cuando nació un heredero, Kozuki Tsukiyaki. Como podremos ver en primera, teníamos el asunto de que el shogun y su esposa no podían tener hijos. Probablemente lo intentaron múltiples veces sin éxito, lo que sugiere que tenían cierto grado de infertilidad. Pero más aún, luego de que el líder Kurosumi comenzara su plan de eliminar a los daimyos, el shogun comenzó a preocuparse, al grado que terminó enfermando. Si ya de por sí no podía tener hijos, ¿cómo es que ahora, estando enfermo, pudo tener a Tsukiyaki? ¿Fue acaso un milagro? Tal vez, pero quizá literalmente fue un milagro. Es común en la literatura japonesa, pero también en general, la historia de cómo una pareja que no podía tener hijos se encuentra de una manera milagrosa y fantástica un bebé, al cual terminan adoptando. Esa es la premisa con la que comienza, por ejemplo, la leyenda de la princesa Kaguya, que fue encontrada al cortar una rama de bambú. La historia de Momotaro, personaje en el que está basado Kozuki Momonosuke, empieza igual, solo que él fue encontrado dentro de un durazno. Podemos ver la referencia en la ropa de Momonosuke, que suele mostrarnos dibujos de durazno, además de que momo en japonés es la palabra para esa fruta. No es infrecuente la temática de la familia infértil que encuentra un niño milagroso y por lo tanto, creo que Oda podría haber adoptado esta historia en cuanto al tema del clan Kozuki se refiere. Incluso tenemos que Momotaro, que fue encontrado en un durazno, fue inspiración para la creación de Momonosuke, no tan solo por su nombre, sino por otros elementos de su historia como el uso del Kibidango para reclutar animales que lo ayudaran, o la isla Onigashima, a donde iba a ir a enfrentar un gran demonio. Pero Momonosuke no fue encontrado en ningún lado, él es hijo de Toki y de Oden. Sin embargo, ¿qué tal si su abuelo Tsukiyaki sí lo fue? Creo que es posible que el shogun Kozuki de la historia que contó Higurashi no pudo tener hijos, en especial tomando en cuenta que luego enfermó después de la muerte de los daimyos. Siendo ese el caso, veo posible que Tsukiyaki simplemente apareciera milagrosamente ante ellos. Tal vez vieron un resplandor y entonces apareció un bebé de la nada. Pero no fue un resplandor cualquiera, sino el efecto de la fruta del diablo Toki Toki no Mi. En ese caso, Tsukiyaki es un miembro del clan Kozuki que nació en el siglo vacío. ¿Cómo es eso posible? Entonces, ¿Toki envió a Tsukiyaki al futuro? No, yo no creo que haya sido ella, aunque no es imposible. Pero en vez de eso, creo que fueron sus padres. Verán, en el mismo capítulo 965, Toki nos dice que ella no tiene idea de dónde nació, pero sabe que sus padres eran originalmente de Wano. Como vino del siglo vacío, estamos hablando del Wano antiguo, el que actualmente está sumergido. Pero además, noten cómo Toki habla de sus padres con familiaridad, lo que sugiere que ella sí los conoció y pudo platicar con ellos. Es mi opinión que Toki no viajó desde el siglo vacío hacia el futuro, sino que fue llevada por sus padres.
La razón es que seguramente estaban escapando de algo y siendo así, entonces, si enviaron a un bebé Sukiyaki hacia el futuro, es que también lo estaban ayudando a escapar. Pero Sukiyaki aparecería en Wano de acuerdo con esta teoría, mientras Toki no recuerda haber estado nunca ahí. Para que funcione mi teoría tengo que recurrir a la siguiente cronología. Los padres de Toki, antes de huir de Wano durante el siglo vacío, enviaron a un bebé Kozuki al futuro distante. Luego de viajar por el mundo tuvieron a Toki, la criaron y eventualmente le heredaron el poder de la Toki Toki no Mi cuando su usuario anterior murió. Toki se quedó sola e intentó regresar a Wano, sin saber exactamente cómo hacerlo, pero tenía más o menos una noción de a dónde ir. Sabemos eso porque notaremos que Oden encontró a Toki en una isla que está a 3 días de Wano. Ella estaba bastante cerca de llegar, y eso no sería posible sin tener cierta dirección. Toki quizá tenía como objetivo encontrar al otro bebé que fue enviado al futuro, a Kozuki Sukiyaki. Es por eso que quizá cuando conoce a Oden, dice que estando con él siente como si ya hubiera llegado a su destino. Debido a sus desplazamientos en el tiempo, Toki viaja a un futuro algo más adelantado, en donde Sukiyaki ya es viejo, pero su hijo Oden es de su edad, y entonces el plan digamos que no salió exactamente como debía, pero salió bien, es decir, el que Toki encontrara al Kozuki enviado al futuro. Cabe destacar que toda esta información que estoy mencionando vino del mismo capítulo, el 965, junto con el nacimiento de Momonosuke. Pero, ¿realmente es necesario hacer una teoría sobre Sukiyaki yendo al futuro? ¿Cuál sería el propósito? ¿Qué chiste tiene? En primera, diría yo que es algo parecido a lo que hizo Toki con su hijo, asegurar la permanencia del linaje Kozuki ante un evento que ponía en peligro al clan. Pero el otro punto creo que tiene que ver con otro tema importante, el del linaje de herreros Kotetsu, al cual Sukiyaki pertenece. Para hablar de eso tendré que mencionar cosas recientes del manga, así que a partir de ahora doy el aviso de spoiler para todos los que no vayan al corriente con One Piece en su formato de manga. En el capítulo 912, Sukiyaki, aún cuando lo conocíamos solo por su apodo Tenguyama Hitetsu, le dice a Luffy, quien se llevó su espada, la Nidai Kitetsu, que esta fue creada por su ancestro Kotetsu y que es una Meito. Además revela su nombre en ese momento. Más tarde en el capítulo 955, él nos revela que es el creador de Sandai Kitetsu, la espada que posee Zoro. La teoría de que la primera de la serie, Shodai Kitetsu, está en manos de uno de los miembros del Gorosei, Itambaron Venus Yuro, se intensificó en el capítulo 1117 cuando Zoro reconoce una espada Kitetsu al mismo tiempo que el Gorosei identifica la de Zoro. Si ese es el caso, estaríamos hablando de que probablemente Shodai fue forjada en el siglo vacío, quizá Nidai también. Entonces, ¿por qué pasaron tantos siglos sin que fuera forjada la tercera? ¿Qué había estado haciendo el linaje de Kotetsu todo ese tiempo? Si pensamos que Sukiyaki era el heredero del linaje, quizá el hijo del mismísimo Kotetsu, y que fue enviado al futuro, las cosas hacen sentido, pues tal vez nadie en los últimos siglos había podido seguir el estilo de creación de espadas de Kotetsu, porque su heredero fue enviado al futuro, el conocimiento se perdió. La voluntad heredada es fuerte en One Piece y Sukiyaki, quizá incluso sin saber de su pasado de primera intención, se interesó naturalmente por la creación de espadas y leyendo documentos antiguos, encontró el legado de Kotetsu, comenzó a aprender y así es como forjó la tercera cortadora de demonios, alrededor de 800 años después de las otras dos. Ahora que hemos visto que los miembros del Gorosei tienen apariencia demoníaca, tal vez indirectamente se nos reveló cuál era el propósito de las espadas de la línea Kitetsu. Cortar demonios, claro está, pero específicamente a los del Gorosei, quizá al mismo Imu. Irónicamente, la primera y más poderosa de ellas terminó en manos de Venus Yuro. Sabemos que la segunda se quedó en Wano y quizá era uno de los objetivos de enviar a Sukiyaki al futuro, el preservar el linaje de herreros capaces de forjar espadas que pudieran enfrentar a los demonios. La inspiración de las espadas Kitetsu, cuyo nombre se traduce como cortadora de demonios, podría haber estado en una de 3 espadas legendarias del mundo real que se dice fueron utilizadas por Yorimitsu Minamoto, un samurái que aparece en múltiples historias fantásticas de Japón, pero que además es una figura histórica real. Estas espadas llevan por nombre Dojigiri, cortadora de Doji,
en alusión a que fue usada para vencer al poderoso demonio Shutendoji. Otra es llamada Onikirimaru, que puede traducirse como cortadora de demonios tal cual, a la cual se le ha adjudicado también la misma hazaña de cortar a Shutendoji. La tercera es Hisamaru, donde Hisa es rodilla y Maru es una terminación usada en nombres propios. Esta es una espada notoria, pues fue usada para vencer a Tsuchigumo, un demonio con forma de araña y cuernos muy parecido al Ushioni Ogyuki, en el que está basada la transformación del Gorosei J. García Saturn. Todavía es un gran misterio el asunto de las espadas, en especial de las llamadas espadas malditas, pues aunque Kosaburo nos dijo que simplemente son espadas muy poderosas sedientas de sangre, su explicación no encaja del todo, pues la espada más poderosa de todas, Yoru, no es considerada maldita, por ejemplo. Pero definitivamente su explicación nos da a entender que la categorización de una espada como maldita no es del todo correcta en el sentido general y más bien hay un propósito detrás de cada una. ¿Serán las espadas Kitetsu la clave para dañar a los miembros del Gorosei? Tal vez. Sería muy interesante ver a Zoro hacerle un corte a Venus Yuro que no pueda regenerar. Después de todo, ya vimos a Zoro hacerle un corte hacia Kaido en su batalla en Wano. Si ese es el caso, podríamos entender muy bien la importancia de enviar al hijo de Kotetsu al futuro, al momento en el que se predecía el regreso de Joy Boy, para así crear un arma que pudiera combatir a los demonios, en especial si la Shodai Kitetsu cayó en manos de uno. Hasta aquí el video de hoy, espero que te haya gustado y si fue así agradeceré mucho tu like. ¿Por qué crees tú que solo hayan sido creadas 3 espadas Kitetsu? ¿Te parece posible que Sukiyaki venga del siglo vacío o simplemente su padre tuvo suerte al engendrarlo? Déjame todas tus ideas en los comentarios y suscríbete al canal para más videos de One Piece. A continuación agradezco a todos los miembros del canal por su apoyo. Ramón Parry, Isaac Buzo, David Ginas, Luis Mira, Iván TRC12, Cristian Ledesma Candás, Alejandro González, Kaiserex, Waldo, CH3Z93, Ojocor25, Chojócrates, Jarayuco 1, López, David Dionisio, Roberto Sea, Mugiwara Ocelot, Soy Dani Barrios, Agustín, Eduardo RS, Mainera, con Lucas Núñez, Diego Ahumada, Gonzil, Félix Sale, Enrique Molina, Miguel Cuda, Cops, Vaca Banana, Sincro GR, Fiorella Paulini, Fede González, Jessica Pérez, Héctor de Mosquiño, Jerónimo Angiolillo, Yof Kun, Gerhard de Tich, Mr. Don Lufito, Brian Kissinger, Cosas B, Emi, Mauricio, O Manuel Humano, Tiago Suárez, Hanna Hananomi, Pedro Teruel, Sari Aguilar, Kep06, Jack de Pájaro, Seb de Yolide, Dia de Pescazur, Leeme la Mente, Miguel Pérez, Gibran Villa, Leax Q, Benjamín Bustos, Oscrack04, Víctor Ponce, Andrés Yart, Federico Juárez, Alejo, Cristian Ignacio Zúñiga, Ángel Salazar, César Omar, PX Flampe, Adrián Duarte, Juanini, José Enríquez 333, Jonathan Javier Fonseca Aragón, Nicolás Pino, Mane Osmanimata, Belino Jos, Charles de Ray, Federico Greco y Jorge de Jesús Gómez Fajardo. Si quieres ser parte de los miembros del canal y tener acceso anticipado a los videos, además de aparecer en los agradecimientos, haz clic en el botón de unirse o en el enlace en la descripción. Muchas gracias por quedarte hasta el final y nos vemos en el próximo video.